De Colombia, por su tecnología y metodología tendrás la educación que tú querías. El Ford ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El Ford ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar. Buenos días, apreciados estudiantes. Les damos la bienvenida a esta su sesión 5 de hoy, marzo 16. Esperamos que allá en sus contextos, en sus municipios, en sus ciudades, todo vaya bien. Acá todo va también muy bien. Profe Marlita, buenos días. Buenos días, profe Daisy, buenos días, queridos estudiantes. Aquí en nuestra quinta sesión ya para avanzar en este proceso de aprendizaje. Los queremos invitar a participar juiciosamente en el foro, ¿cierto? Mi profe, el WhatsApp, recuerden del WhatsApp, pero el WhatsApp únicamente se hacen las participaciones durante la hora de la clase, recuerden eso. Posterior a eso, pues ya no se tienen en cuenta, pues porque ya empiezan otras clases, entonces no aplica. Recuerden el número del WhatsApp, ahí aparece en pantalla para que estén pendientes de su participación. Ahí también la profe Daisy lo colocó en su presentación, pues para que la participación sea tanto en el foro, que nos interesa muchísimo, el foro de la teleclase, porque ahí quedan registradas sus participaciones más puntualmente, y también utilizamos el WhatsApp para los que no pueden ingresar al foro. Listo. Estamos entonces pendientes ahí de sus participaciones tanto por el foro como les dice la profe Marlita. Pueden ingresar, ahí encuentran la pregunta problema, y por nuestro WhatsApp para que estén atentos. Bueno, nuestra sesión del día de hoy es en relación al reconocimiento de la recolección de información. Entonces son las bases los instrumentos de recolección de información que ustedes van a utilizar en sus lugares de práctica. Entonces, para ello tenemos nuestro propósito del día de hoy, que es reconocer la importancia de la recolección de información dentro de su práctica pedagógica, es decir, allá en las instituciones donde ustedes ya la otra semana empiezan a desarrollar su práctica pedagógica. Entonces, estos instrumentos son la guía de observación, el plan de clases y el diario de campo. Entonces, vamos a mirar esos formatos que ustedes van a llevar a las instituciones y que van a diligenciar, y también que ya encuentran dentro de la plataforma activados. Entonces, bueno, les recordamos nuestro teléfono para el WhatsApp, el 321-452-4218, para que por allí den respuesta, y también a través del foro, a la pregunta que tenemos del día de hoy, que es: ¿cuál considera usted que es la importancia de la recolección de información dentro de su práctica pedagógica? ¿Cuál es la importancia? ¿Para qué le sirve? ¿Qué conocimientos puede traer para usted recoger esta información dentro de sus sitios de práctica, y para qué le sirve específicamente, y cuál es esa gran importancia que tiene ese proceso de recolección de información que ustedes hacen dentro de sus instituciones? Bueno, entonces tenemos acá que la recolección de información consiste en recopilar a través de la interacción, de la observación y de la indagación datos e información de carácter relevante y significativo. ¿En dónde? Pues dentro de un contexto determinado, que para nuestro caso es el contexto educativo, es decir, allá las instituciones educativas donde ustedes van a empezar a desarrollar su práctica, Dios mediante, la otra semana pues ya están empezando la mayoría. Y si no, pues en el transcurso de la semana, pero ahorita también al finalizar nuestro recorrido por los formatos que vamos a manejar en las instituciones, para que ustedes estén bien enteraditos, también vamos a hacer una socialización de lo que continúa en nuestro proceso de práctica, para que ustedes tengan ahí algunas claridades y no, digamos que no nos confundamos.
Bueno, aquí también nos dice que a medida que se va reuniendo esta información y también a su finalización, o sea, cuando ya tenemos toda la información recogida, pero también en el momento en que lo estamos haciendo, se va trabajando con lo recolectado para convertirlo en conocimiento útil. No es recoger información por recoger, sino cuando yo estoy, por ejemplo, haciendo un proceso de observación y tengo un formato que es nuestra guía de observación. En ese formato yo estoy llevando a cabo unos registros escritos, pero también a partir de qué, de lo que yo estoy observando y de la misma apreciación y el mismo análisis que yo puedo estar haciendo en ese mismo momento de la información. Entonces, aspectos que yo considere relevantes de determinada actividad, algo que me parece importante, un acontecer que sucede allí en ese entorno educativo y que me parece que debo registrarlo en ese diario, en ese guía de observación. Y pues obviamente dando cuenta de los puntos que precisamente esa guía me está solicitando. Aquí también tenemos que la recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el investigador. En este caso, pues los investigadores, el papel de investigador lo están haciendo ustedes como practicantes en ese entorno específico educativo. Entonces, para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden, pues acá nos dicen que puede ser la entrevista, la encuesta, el cuestionario, para nuestra práctica pedagógica, para esa recolección de información que ustedes van a llevar a cabo durante estas semanas de práctica en las instituciones educativas, vamos a manejar entonces la guía de observación, el diario de campo y también un diario de clases. Pero bueno, ahorita ya vamos a ver formato a formato para que ustedes se puedan relacionar e irse vinculando con eso y que no, ustedes ya los encuentran en la plataforma, pero entonces que de pronto cuando los vean no se vayan a asustar como aquí qué hago, cómo lo llevo, sino hoy vamos precisamente a darles esa información de cómo registrar los datos allí. Igual también encuentran que dentro de los formatos están los ejemplos o cómo se debe hacer. Entonces ya los vamos a mirar. Todos estos instrumentos se aplican en un determinado momento. Entonces, pues para este caso ustedes no todo el tiempo van a estar ahí pues con sus formatos, pero sí en unas actividades específicas ustedes van a tener que tenerlos a la mano para poder diligenciarlos. Y en el determinado momento, pues en estas consideramos que 10 semanas de práctica, con la finalidad de buscar información que será útil para el proceso de formación, para su proceso de formación como docentes, para su proceso de formación académica, que todo esto recuerden que clase a clase se los digo, esto los va construyendo y los va formando como docentes. Esta es su preparación para cuando ustedes ya tengan su título y salgan a ejercer, pues esta ya es su experiencia que están tomando ahorita con esta práctica pedagógica. Bueno, entonces tenemos aquí nuestra guía de observación para práctica 3. Cabe resaltar y cabe aclarar que cada una de las prácticas maneja un formato diferente. Ustedes hacen observación en práctica 1, práctica 2 y ahora que están en práctica 3. Entonces, para cada una de las prácticas se está manejando un formato diferente. Entonces, esta guía de observación esta guía de observación apunta a todas aquellas interacciones que se dan dentro del aula y en ese quehacer pedagógico, en ese no solo proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también en esas interacciones que se dan dentro del aula y esa forma de poner en función todas las habilidades de un docente, emocionales, cognitivas, relacionales, personales, con sus estudiantes y con los niños. Para eso nosotros vamos a orientarnos a través de la Cátedra de la Paz, que se supone que a nivel nacional está institucionalizada y suponemos que en los lugares de práctica donde ustedes van a empezar también debe estar institucionalizada. En algunos momentos de pronto la Cátedra de la Paz no es como tan tácita como de pronto decir la estamos llevando a cabo en este lugar de práctica, pero sí muchos docentes la utilizan. Claro, mira, la Cátedra de la Paz fue una ley que instituyó pues el presidente de la República de turno, que era Juan Manuel Santos, en el 2015. Entonces, ¿por qué se dio esa Cátedra de la Paz? Ustedes saben que
hablando del proceso de paz, del momento coyuntural del país que estábamos con él, con esa bendición que se nos dio de poder hacer ese proceso de paz con las FARC, y de verdad que el territorio nacional pudiera volver como un estado de sintonía y de volver a ejercer ese tipo de democracia que se había perdido. Entonces viene y surge esta propuesta que es muy acertada. No se puede decir que la Cátedra de la Paz reemplace el manual de convivencia, profe, no, pero la Cátedra de la Paz tiene como objeto primordial rescatar ese proceso de convivencia en las instituciones y apuntar a generar todos los valores y todas las herramientas que necesita el ser humano para crear procesos de paz, por así decirlo, o sea, es que todo se mantenga dentro del contexto de la paz. Entonces, como es un decreto y es adoptado por el Ministerio de Educación Nacional, hay una Cátedra de la Paz que va desde preescolar hasta grado 11. Entonces se supone que ahí, imagínense que tanto que se habla ahorita de que no va a haber libertad de expresión en la cátedra, que están haciendo ese proyecto de ley, pero la Cátedra de la Paz es un ejemplo vivo de todo el proceso que se tiene que trabajar a nivel de libertad de cátedra, porque ahí se trabajan los valores sociales, valores encaminados hacia procesos de la paz, mira los contextos de cada región. Entonces, por esa razón es importante que ustedes, como decía la profe Daisy, se diseñó desde la práctica pedagógica formatos para observación en los 3 primeros niveles de práctica en diferentes situaciones. El de ustedes es el más avanzado, por así decirlo, que es el de práctica 3, porque ustedes ya han tenido como un bagaje de observación anterior del aula, de la institución educativa. Y vamos a mirar algo muy importante que tiene la Cátedra de la Paz para primera infancia, y si quieres lo vas ampliando, mi profe, que se diseñó partiendo de unos aspectos tan bonitos y tan importantes que los hacemos, yo creo que nosotros en el aula de clase sin darnos cuenta. Entonces, uno de esos, de ese ejercicio pedagógico, tienen varios propósitos, ¿no? Entonces, uno de esos es el modelamiento, y ahí en ese ejercicio de modelamiento usted tiene que revisar en su aula de clase cómo el docente se desempeña en las siguientes ítems. Por ejemplo, cómo se hace la comunicación asertiva, mi profe dice, cómo si el docente en el aula de clase tiene una comunicación asertiva, y una comunicación asertiva es pues que obviamente tanto como emisor y receptor se puedan entender adecuadamente. A veces no existe eso en el aula de clase, y ese es un punto fundamental para el proceso de paz, que nosotros podemos comunicarnos con la profe Daisy de manera asertiva, que no estemos, pues podemos ser pensamientos diferentes, opiniones diferentes, pero podemos confluir en una buena dinámica de comunicación en las que podamos entendernos, que esa es la idea, ¿no? Y un problema grave de nuestra sociedad y nuestra educación es la comunicación asertiva. Entonces ahí se van desglosando cada uno de los aspectos. Y es importante que, o sea, por ejemplo, acá nos dicen el docente evidencia una comunicación asertiva. No se trata de responder sí o no, porque ustedes ya están haciendo una observación concienzuda y reflexiva. Entonces no puedo dar yo una respuesta. El docente motiva cuando hay un buen desempeño por el medio del elogio. Sí, no, yo tengo que dar una, claro. Relacionar y argumentar mi respuesta, ¿cierto? Porque estoy haciendo una observación, no es un dar un sí, dar un no. El docente es un modelo positivo para los estudiantes, sí, pero dar cuenta de por qué. Entonces yo digo, sí, es un modelo positivo para los estudiantes porque da ejemplo de de valores, de ética, de aspectos importantes que uno dice, bueno, me interesa observar al estudiante en ciertas actividades, el docente lo motiva, el docente está pendiente de las necesidades del estudiante, que desea el niño, lo atiende, lo cuida, lo protege, es amoroso, o por el contrario no, porque sabemos que hay docentes que son un poco a veces reacios con los niños, ¿sí? O son impositivos, todas esas características que ustedes vean en el docente. Este formato en esta sección va dirigida precisamente a observar, que ustedes observen a ese docente y que precisamente les sirva a ustedes para reconocer si ese docente está llevando a cabo una cátedra de la paz y ustedes qué elementos pueden tomar de ese docente que les sirve a futuro para su práctica. Mira, me permito leer el objetivo de la Cátedra de la Paz, que por eso les decía yo que dice que es entendida como una apropiación de conocimientos y competencias ciudadanas. Eso es básico, o sea, estamos trabajando desde el presuar las competencias ciudadanas para la convivencia pacífica,
la participación democrática, la equidad, la pluralidad y el respeto a los derechos humanos. Con la profe se han venido trabajando los derechos humanos y todo ese tipo de cosas dentro de las clases. Entonces, imagínense la dimensión que tiene trabajar la Cátedra de la Paz en una institución educativa. Entonces, tener competencias ciudadanas, claro, es que todo eso se ha perdido. La educación se dedicó básicamente fue a ejercer la repetición, la memorización, la nota, la calificación, la presión de que tú y que además que tú no pienses, que no expreses tus ideas, y eso hace parte también de la posibilidad de aprender a aceptar las ideas del otro, porque por eso es que nos matamos en el país, porque no compartimos, no aprendemos a compartir que el otro es diferente. Daisy es diferente a mí, ella tiene pensamientos iguales, pero sí podemos converger en pensamientos que ayuden a una comunidad, por ejemplo a ustedes, a ser mejores seres humanos y a proyectar eso en sus instituciones educativas. Entonces, esa idea fundamental de la Cátedra de la Paz es la que ustedes tienen que tener, esa visual, y si en la institución educativa no se maneja Cátedra de la Paz, ustedes pueden empezar ahí su proyecto de trabajo, porque es importante, o sea, es una ley, eso tiene que hacérselo, de pronto uno le dice al rector, oye, tú no tienes acá trabajo sobre la Cátedra de la Paz, y él dice no, entonces, profe, pues entonces hagamos un proyecto y ustedes pueden empezar a generar esos proyectos de intervención que son importantes en la comunidad. Entonces, bueno, aquí hay otra sección en relación a la observación que nosotros hacemos directamente del docente de ese desarrollo de la Cátedra de la Paz. Entonces también nos indagan y que nosotros observemos si el docente propone normas de comportamiento en el aula, si el docente propone actividades para regular las emociones de los niños, si el docente utiliza acciones como tiempo fuera o caritas tristes. A veces hay docentes que utilizan stickers o que le pintan la manito al niño de un color cuando alcanzó el logro. Y determinadas actividades, o si de pronto el docente hace refuerzos para motivar a ese niño a que no logró cierta actividad, lo puede hacer y de qué manera motiva a ese niño. O si por el contrario de pronto es un docente muy desprendido que dice, bueno, el niño no lo logró, en la próxima actividad lo hará, o de pronto nos interesa mucho por ese desarrollo del niño. Entonces es importante que veamos que esa observación que nosotros hacemos de esos docentes, de esas actividades que ellos están llevando a cabo a nivel de Cátedra de Paz, tiene que ver mucho con las relaciones sociales, cómo el docente interactúa con los niños, cómo es su rol como docente, pero también como persona, en lo pedagógico, en lo didáctico, en lo dinámico que pueden ser sus clases. Aquí también entonces observamos una segunda parte, que es esta de acá, que es el razonamiento emotivo. Entonces también si el docente propone situaciones sociales inadecuadas para que los niños estudien o expresen su opinión. Entonces que de pronto los niños, determinada situación que les exponga el docente, los niños diga, a través de un cuento, bueno, ustedes miran a ver qué actividades desarrolla el docente para darles a conocer cierto comportamiento que puede ser negativo a través de un cuento, y que les diga, esto no se debe hacer por tal motivo, o que los mismos niños digan, la acción de cierto personaje del cuento era negativa por tal y tal razón, y no la debe repetir o no la debemos hacer nosotros porque trae unas consecuencias sociales negativas, o porque estoy afectando al otro, estoy afectando a mi compañero. Todo pues relacionado obviamente con la Cátedra de la Paz. También, bueno, ahí ustedes encuentran diferentes ítems que van a tener en cuenta para esa observación que van a hacer en esas actividades tácitas de práctica de la paz. Y también el desarrollo de unos ambientes emocionalmente positivos. Entonces, si el docente educa en ambientes positivos como estrategias para prevenir comportamientos negativos de los niños, lo relacionado también como lo dice tácitamente, en prevenir que no hayan dificultades entre los niños, aunque siempre se presentan, pero comportamientos negativos que pueden ser prevenibles. El docente brinda alternativas diferentes frente a la agresión o rabieta de los niños. Entonces, en estos aspectos, y mirar el docente qué soluciones está dando, qué estrategias está proponiendo, cómo lo está haciendo, cómo lo está llevando a cabo. Y créanme de verdad que la observación en este sentido y desde la Cátedra de la Paz los lleva a ustedes a reflexiones muy importantes y muy bonitas, porque es también hacer
una revisión personal de cómo yo actuaría frente a determinadas situaciones, ¿sí? O de pronto en ese momento ustedes ven que el docente está actuando de una manera de pronto no positiva y ustedes pueden evaluarse a sí mismos y decir, vea, yo lo haría de otra manera, qué bonito sería poder inventar una estrategia para ayudarle a los niños en esta situación o a determinado niño a resolver un problema o con el mismo docente. Entonces, que ahorita la segunda parte es esa, precisamente hacer una pequeña reflexión de cómo ustedes expresan, bueno, ustedes van a expresar su opinión de cómo llevarían a cabo ustedes también su Cátedra de la Paz en ciertas actividades o en ciertas situaciones, cómo resolverían ustedes eso, que es precisamente el segundo punto de nuestra guía de observación, y es en una cuartilla ustedes van en relación al observado, esa reflexión que exprese el punto de vista que cada uno de ustedes tiene acerca del manejo que ese docente que ustedes están observando tiene frente a la propuesta de la Cátedra de la Paz. Y ustedes desde su rol de maestros, pues en este momento son maestros de formación, pero ver si ustedes ya a futuro como maestros, cómo abordarían esas situaciones, cómo las vivirían, qué soluciones darían y cómo llevarían a cabo esto. Esto es importante entonces que ustedes lo hagan con el apoyo de recursos pedagógicos. Para eso pueden ir a la biblioteca de la universidad, obviamente por internet, o acudir a textos o al mismo internet, y para poder sustentar sus respuestas. Una cuartilla es un párrafo, menos de una hoja. Y entonces ustedes lo pueden hacer ahí en una hojita, si quieren, completa en una página, empleando las situaciones o citando esos referentes pedagógicos o referentes bibliográficos de los que ustedes dan cuenta de Cátedra de la Paz, y que pues va relacionado con esas situaciones que ustedes observaron en el aula o en esas situaciones de enseñanza-aprendizaje. Bueno, profe Marlita, hay participación de los estudiantes. Sí, claro, ahí nos está saludando una estudiante, Clara Patricia Gutiérrez Romo, desde Pibijay, Magdalena, y tenemos aquí una otra estudiante que tiene una inquietud frente a los diarios de campo y planes de clase. Dice, estoy mirando las teleclases donde explica cómo subir el trabajo y plan de clases, pero la plataforma mía no me da esa opción, y a mis compañeras tampoco. Agradezco por brindar ese servicio por medio, le mando la foto de lo que aparece en plataforma. Ok, es por las fechas que están habilitadas las actividades. Es decir, el primer diario de campo, bueno, las primeras actividades están para que ustedes las entreguen del 30 de marzo al 2 de mayo. Pero, profesor, la plataforma Abril. nuestra, no, mire, esa no es nuestra plataforma. Por eso que no. Esa plataforma que tú nos mandas la foto es de la Ibero, no es de Secar. No es de Secar. Entonces por eso no encuentras ahí lo que nos dices, porque nosotros tenemos porque ahí. Los formatos sí están ahí colgaditos, pero igual les permite abrir los formatos. Si de pronto no les permite abrir algún formato, es porque para las fechas de entregas de la primera entrega, está para de lo que les decía, el 30 de marzo al 2 de abril. Ajá. Pero entonces, no sé, por favor verifican si lo pueden abrir. Igual sí, sé que lo pueden abrir, pero para entregar sí es en esos 4 días. Ya les vamos a explicar ahorita también, bueno, les explicamos de una vez que estas actividades se van a entregar. Bueno, la guía de observación, si tienen ustedes plazo de entregarla hasta el 26 de abril. Se me olvidó bajar un calendario. Sí. Pero ustedes encuentran las fechas ahí en la plataforma. Y la primera entrega para el plan de clases y el diario de campo lo vamos a entregar cada 2 semanas, uno cada 2 semanas. Es decir, que si tenemos 10 semanas de práctica, vamos a entregar 5 planes de clase y 5 diarios de campo, porque se entrega uno cada 15 días. La primera entrega, obviamente, es a partir de la otra semana. Quienes inician práctica, los que no inician práctica todavía porque están sin ARL, no se afanen, porque pues igual van a tener 2 semanas para ponerse al día y hacer la entrega del 30 de marzo al 2 de abril. Únicamente en esos 4 días. Este semestre estamos muy estrictas con las fechas, porque no se van a ampliar plazos plazos generales para entregas tardías, no lo vamos a hacer. Además que, por ejemplo, yo voy a práctica esta semana y la otra, tengo que hacer mi planeación
como van a trabajar básicamente estas 2 semanas la ficha de observación, entonces ustedes lo que hacen es hacer la planeación sobre el tema, sobre la ficha de observación, el tiempo que van a la práctica. Entonces eso mismo que vivieron como experiencia lo trasladan al diario de campo, y pues si yo termino la práctica la semana que sigue el viernes, pues el sábado organizo el diario de campo, ¿cierto? Mi profe, y si lo vengo haciendo. Ustedes lo van a ir diligenciando a medida que van haciendo su práctica, o sea, la tarea ustedes la van a ir haciendo en esas 2 semanas, en esa semana, y lo único que queda al final es entregarla. De sábado a martes. No olviden que ustedes tienen que escanear y guardar en PDF para que pueda subir a la plataforma esas actividades en PDF. Ustedes ya tienen experiencia los semestres pasados que de esta manera lo recibimos en formato PDF para que sea más fácil su visualización dentro de la plataforma. Y son calificables, mi profe. Y todo es calificable. Si no entregan le hacen la primera entrega, solamente porque ustedes ya están en aula de clase, no hacen la primera entrega. Entonces, ustedes pues tienen la excusa de que pues no habían ingresado al sitio de práctica, pero ya tenemos nosotros el reporte de quienes no han ingresado, entonces sabemos que no pudieron entregar ese diario de campo y plan de clase. Pero si usted ya está en sitio de práctica y no lo entrega, cuando califiquemos la segunda entrega, pues solamente se le va a calificar sobre la mitad, porque es obligatoria la entrega de diario de campo y plan de clase. Exactamente, profe. Todas las actividades son calificables. Todas las que ustedes encuentren con lapicito. Acuérdense que esas son las tareas, porque estos formatos ustedes los encuentran en la parte de arriba de la plataforma. Y también están las actividades evaluativas que están en la parte de abajo. Todas estas las encuentran en la parte evaluativa, actividades evaluativas. Y también en la parte de arriba encuentran actividades obligatorias, que son los formatos de presentación que ustedes llevan a las instituciones, que esos también están con el lapicito y también son tareas obligatorias que van a ser calificables. Listo. ¿Alguna otra participación, profe? Dicen que se dañó el canal, pero no me dicen desde dónde. Me dicen los estudiantes que se ha dañado el canal, pero no sé de dónde remiten. Y aquí tienen la duda pues con el tema del ARL y ya eso lo vamos a explicar bueno, el tiempo es corto, entonces ya termino acá de explicarles a ustedes los formáticos y nos tomamos un momento para explicarles a ustedes lo del ARL. Bueno, seguimos entonces acá con nuestro formato de plan de clases. Este está muy explícito. Entonces acá ustedes van a poner su fecha, el curso pues obviamente va a dar cuenta de los niños con los que estén trabajando, entonces van a poner ahí ustedes jardín o prejardín o si quieren, y también las edades de los niños. Entonces yo estoy aquí en práctica 3 trabajando con niños de 3 a 4 años, entonces lo puedo poner ahí. El tema que se va a trabajar y el objetivo general, que ustedes deben los objetivos, y el objetivo general es ese gran objetivo que me abarca a mí, lo que yo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Entonces ustedes van a utilizar un verbo, implementar, aplicar, proponer, dar a conocer, describir, realizar, etc. Y esta es la estructura que aquí se les da para que ustedes precisamente redacten ese verbo. Entonces por acá tenemos un ejemplo que es proponer actividades de lectura por medio del uso de cuentos digitales para desarrollar el lenguaje y la comprensión lectora de los niños de la institución educativa Montessori. Ese es un ejemplo. Y acá nuestros objetivos específicos. Los objetivos específicos dan cuenta de cómo yo voy a desarrollar que es mi gran objetivo. Entonces acá también vamos un ejemplo que dice utilizar cuentos digitales, tradicionales y contemporáneos para estimular el proceso lector. Docente en formación son ustedes, es el nombre de ustedes como estudiantes. Ahora, se me pasó hasta acá. Estamos acá todavía. Sí. Entonces, ya aquí en esta parte, entonces acá vamos a poner nuestras fechas, el problema del contexto a resolver. Entonces, ese problema nosotros lo vamos a formular como una pregunta-problema. Entonces, tiene que ir entre interrogantes y con un cuestionamiento: qué, cómo, dónde, quién, etcétera.
que es nuestro problema a resolver. ¿Ese problema de dónde sale? De una determinada situación que ustedes observaron en su contexto, que es necesario observar, que es necesario trabajar, que es necesario que se le empiece a buscar una solución. Estrategias metodológicas o didácticas. Entonces, señora, y profe, una novedad, que el satélite se cayó, pero igual la clase sigue estando grabada y nos siguen escuchando ellos. Bueno, perfecto. Estrategias metodológicas o didácticas a trabajar. Entonces, ¿qué estrategias, qué metodologías permiten identificar criterios, procedimientos? Bueno, allí todo ello está muy relacionado, y ahí en ese formato se les da a ustedes un ejemplo de cómo desarrollarlo. Recursos, pues obviamente qué recursos se emplearon para esa actividad. Las evidencias de aprendizaje, entonces cómo evidencio yo qué actividades desarrollaron los niños. Por ejemplo, acá dice que los niños realizaron un collage, entonces esa es una evidencia de aprendizaje, cierta actividad que se desarrolló, o sea, digamos que como el resultado de esa actividad, qué artefacto o qué resultado me dio de pronto en físico, o puede ser una canción, o puede ser un cuento que se inventaron entre los niños, etcétera. Y aspectos a evaluar. Entonces, todo proceso educativo de carácter formativo tiene que llevar implícita una evaluación. Entonces, es el reconocimiento de las habilidades y de pronto las dificultades que se tuvieron en el desarrollo de toda esa actividad, y de qué manera las podemos potenciar, o de qué manera de pronto podemos reestructurar una actividad a partir de esa evaluación para que la próxima vez nos mejore. Listo. Seguimos entonces con nuestro plan de clase. Ya hacia el final tenemos acá esta parte que es el planteamiento de estrategias que apunten al desarrollo de procesos de inclusión específicos. Entonces, ¿qué estrategias se están utilizando para hacer un proceso de inclusión si se tienen niños con algún tipo de discapacidad, de otra cultura, de otra religión? ¿Qué estrategias se están haciendo para que los niños se integren, los niños se vinculen y haya esa inclusión precisamente que debe haber en toda institución educativa y en sí en general en toda institución donde confluyan personas a nivel académico, a nivel social, a nivel profesional, a nivel nacional, mejor dicho? Aquí van ustedes a describir la bibliografía utilizada para la planeación de clases. Entonces acá se le da los ejemplos de cómo referencian ustedes, por ejemplo, una página web o un libro. Y las tareas preparatorias para la próxima semana. Entonces, si esta semana desarrollamos la actividad a partir de un cuento, entonces la otra semana lo podemos hacer que los niños vayan a crear un cuento, o a través de unas coplas, o a través del canto, etcétera. Entonces, ¿qué actividades se proponen para el desarrollo de las próximas sesiones en el aula? Bueno, continuamos entonces nuestro diario de campo, que nos presentan acá. Entonces, también es muy breve, es muy sencillo. La información básica, fecha, el colegio, la institución, no necesariamente, recuerden que no necesariamente tiene que ser un colegio, sino un jardín, un preescolar, etcétera, la edad de los niños, el docente titular, que es la persona que le está supervisando a usted su práctica pedagógica, el docente que usted está observando. Aquí el docente en formación son ustedes. El grado, también pueden poner bien sea el grado o bien sea la edad de los niños, y el número de estudiantes con el que están pues trabajando. Igual acá tenemos unos objetivos, tenemos tenemos aquí la estructura de cómo podemos nosotros formular ese objetivo, de qué manera lo podemos hacer. Allí nos presenta un ejemplo. Todo esto está muy bien explicado para que ustedes lo puedan desarrollar. Obviamente todo esto que a ustedes les aparece acá en rojo, ustedes lo van a borrar para que este espacio les quede en blanco, porque esto es un ejemplo. Ustedes, este ejemplo que se les da acá es para que ustedes se guíen. Ese formato ustedes lo borran y ya lo diligencian de manera digital, o hay personas, y se entiende que ustedes lo diligencien a mano, pero que sea una letra legible y en tinta negra, para que nosotros acá podamos pues leer obviamente sus actividades y poder apreciar esos desarrollos que ustedes están llevando a cabo allá en las instituciones. Entonces acá también el análisis e interpretación de lo observado en el aula de clase. Entonces no es solamente, como hemos dicho, observar desde mi subjetividad, no, yo observo de una manera objetiva, sin intervenir en este caso. Entonces acá voy a dar ese análisis, esa apreciación,
y acá sí ya voy a poder poner yo mis apreciaciones personales de lo observado, ¿sí? Yo cómo lo observé, cómo creo que se puede mejorar, o si por el contrario estuvo muy bien hecho todos los procesos que observé. Y aquí de qué forma se puede relacionar lo observado con los aportes teóricos vistos acá dentro de sus asignaturas, dentro de la práctica pedagógica. Entonces ustedes van a referenciar autores que den cuenta de esos desarrollos que ustedes vieron en lo observado, que den cuenta acá y los van a referenciar y los van a poner allí. Todo muy bien argumentado, todo muy bien organizado para que este formato y todos los demás pues queden muy bien estructurados y no vaya a haber ninguno. Ahí igual ustedes no se pierden porque ahí se les dice qué deben hacer, de qué deben dar cuenta y se les da un ejemplo. Listo. Ahora vamos a aprovechar estos 5 minuticos que nos quedan para darles la información de la práctica. Yo les envié a ustedes un correo masivo, es decir, les llegó a los estudiantes de las prácticas que estamos manejando ahorita, dándoles esta misma información, bueno, un poquito más amplia, pero para que ustedes tengan en cuenta para el inicio de su práctica pedagógica en instituciones. Entonces, no todos los estudiantes, a pesar de que en la plataforma está que a partir del 18 y en sus cartas de presentación, no todos los estudiantes pueden iniciar práctica porque no todos tienen ARL. Solo tienen ARL alrededor de 250 estudiantes. Hay que aclarar que en las 5 prácticas que nosotras estamos manejando acá, que es práctica 1, práctica 2, práctica 3, práctica 4 y práctica 6, hay más de 500 estudiantes. Quienes fueron juiciosos y diligenciaron su formulario de ARL desde el año pasado y parte de este año, ya se envió esa información y ya se tienen esas afiliaciones que son las que se subieron al Drive, que se les compartió el link por el correo electrónico y que también se les comparte el link en la plataforma para que ustedes puedan ingresar. Ustedes ingresan, revisan, ahí está el listado, hay un certificado y está listado, revisan que esté su nombre, ese certificado y con la lista que ustedes tienen donde aparece su nombre, ese certificado ustedes lo pueden imprimir y pueden imprimir la parte donde ustedes están en la lista para que lo presenten en sus instituciones. En esa misma carpeta de ese link van a encontrar otra que se llama cartas de presentación, inicio y finalización de práctica. Esas cartas son personalizadas y se envían directamente desde acá con mi firma de coordinación. Si usted aparece en la lista, busca su carta. Si no aparece en la lista es porque todavía no tiene ARL. Profe, es que yo diligencié el formulario de ARL desde el año pasado o en enero y yo ¿por qué no estoy en la lista? A veces hay inconsistencias en algún nombre o en el número de cédula o estamos rectificando que precisamente usted esté afiliado a una EPS o esté en el CISBEN porque si no lo está pues no le podemos hacer la afiliación a ARL. Entonces hay algunos estudiantes que diligenciaron muy juicioso su formulario pero de pronto hubo un error o se está verificando alguna información, entonces yo les pido paciencia y que esperen un poquito. Ya se envió un segundo grupo de estudiantes para afiliación a ARL. Eso ya está en proceso, ya aquí no depende de la coordinación ni depende de las profes, sino ya depende de la persona que hace ese proceso de afiliación de ustedes a ARL, porque no lo hacemos directamente nosotros. Yo lo que hago es recoger esa información, la ubico en un formato, la envío para afiliación y ya el encargado de afiliaciones hace ese proceso. Que no me ha dado respuesta aún, espero yo que me dé respuesta la otra semana y tan pronto yo tenga respuesta, pues les voy a estar dando a ustedes subiendo la siguiente lista de los estudiantes que tienen ARL y ya se pueden presentar en sus instituciones educativas. Bueno, lo siguiente, para que ustedes ya se presenten en instituciones educativas que ya tienen, los que tienen la afiliación, los que no, por favor, no se afanen. Yo sé que me están escribiendo al correo que porque no la tienen, pero esperen, por favor, en el transcurso de la otra semana y algunos poquitos que quedarán para la siguiente, no se afanen porque ya todo es un proceso. Y lo que les digo, ustedes tienen unas fechas establecidas, ahorita fechas prontas para entrega de trabajo no hay, entonces afánense en sí por estar terminando de buscar su institución de práctica. Cuando ya tengan la afiliación, entonces ustedes van a tener van a imprimir la carta de presentación, la que les digo que está también en el link, el certificado y la lista donde aparezca su nombre.
Van a imprimir también la carta de compromiso individual que ya está en la plataforma y la constancia de aceptación a estudiante de práctica que está en la plataforma. Estas dos, acta de compromiso individual y aceptación del estudiante, la deben diligenciar en la institución porque allí van a dar cuenta de su docente supervisor y las horas, el horario en el que ustedes van a desarrollar su práctica pedagógica. Recuerden que para práctica 3 son 80 horas, en la semana un mínimo de 8 horas, un máximo de 10 horas. También van a presentar ustedes el currículum, que también lo encuentran en la plataforma, y ahí está también para que ustedes lo desarrollen. En el cuerpo de la tarea está cómo lo deben desarrollar, qué aspectos deben tener en cuenta allí. Recuerden que el currículo y las dos actas que ustedes diligencian en las instituciones son calificables, son tareas que ustedes tienen porque son obligatorias. Y también van a encontrar la planilla de control de asistencia, que es el que ustedes llenan con los días y las horas a las que van a las instituciones, con su firma a mano y con la firma del docente a mano, también día a día. Allí en la plataforma también encuentran tanto los formatos como las descripciones. Recuerden entonces que estudiantes sin ARL no pueden iniciar práctica, y si usted inicia práctica sin ARL, no lo puede hacer. Uno, porque no es responsable, y dos, porque esas horas no se le van a tener en cuenta como práctica pedagógica. Las horas que se tienen en cuenta son de los estudiantes que están afiliados a ARL. Listo, mi profe. Por hoy cerramos entonces nuestra sesión. Las dudas que ustedes tengan, por favor me escriben al correo, ahí les vuelvo a poner el pantallazo, me escriben al correo o me llaman. Recuerden que mi extensión es la 137 para práctica 3 y para la coordinación en lo que nosotras le podamos colaborar, en lo que yo les pueda colaborar también pues como coordinadora. Profe Marlita, muchas gracias. Profe, gracias a ti. Y nos vemos dentro de la próxima semana.